Damos la función f de x igual a x al quinto x levantado al cuarto en el intervalo cerrado de -8 a 2. Número 1. Necesitamos determinar los números críticos. Número 2. Queremos determinar los intervalos abiertos para los que la función aumenta o disminuye en el intervalo cerrado. Número 3. Encuentre el intervalo abierto para el cual la función es positiva. Y finalmente, número 4. Encuentre el extremo absoluto en el intervalo cerrado de -8 a 2. Comenzaremos determinando los números críticos. ¿Cuál es el primer derivado? Será igual a 0 o indefinido. Para comenzar encontrando la función derivada, aviso cómo tenemos que encontrar la regla del producto para encontrar la función derivada donde f' de x sería igual a la primera función x a la quinta veces la derivada de la segunda función que sería la derivada de levantada a la cuarta. Además de la segunda función a la cuarta, tiempo el derivado de la primera función, que sería la derivada de x a la quinta. Ahora encontraremos el derivado aquí y comenzar a simplificar. El derivado de la cantidad x más 6 levantado al cuarto, aviso como tenemos una función interna donde la función interna sería igual a x más 6. Así que el derivado sería 4x o al tercer x u prime, o 4x al tercer. Y aviso el derivado de x más 6 sería solo 1. Entonces tenemos más al cuarto x el derivado de x al quinto. Eso sería 5x a la cuarta. Tan simplificando tenemos 4x al quinto x al tercero más 5x al cuarto x al cuarto. Y ahora deja factor el mayor factor común de estos dos productos. Aviso como hay 4 factores de x común. Y 3 factores de x más 6 común. Mirando al primer plazo aviso como esto dejarnos con solo 4x más el segundo plazo. Tenemos un factor de 5 y un factor de x más 6. Así que tenemos x al cuarto x al tercer x, esto sería 4x más 5x más 30 o 9x más 30. Pero aviso como este factor binomial tiene un factor común de 3. Así adelante y factor a 3 fuera, así que nuestra función derivada final sería 3x al cuarto x al tercer x factorizado. 3 de 9x más 30 nos dejarían con 3x más 10. Pero aviso como esta función derivada nunca está sin definir. Para encontrar los números críticos establecerá esto igual a 0 y resuelve para x aviso como esto sería igual a 0 cuando x igual 0 o cuando x más 6 es igual a 0 o cuando 3x más 10 igual 0. Así que aquí x igual menos 6. Aquí habríamos restricto 10 dividido por 3. X igual menos 10 3. Tenemos 3 números críticos, x igual menos 6, x igual menos 10 3. Y x igual 0. Así que ahora utilizaremos estos números críticos para dividir el intervalo de -8 a 2 para determinar dónde funciona. Está aumentando o disminuyendo. Y para ahorrar un tiempo, ya he hecho alguno de este trabajo. Entonces, si comenzamos con el intervalo abierto de -8 a 2, y usamos números críticos donde los números críticos más pequeños fue -6 aquí, el siguiente número crítico fue -10 3, el cual estaría aquí, y luego finalmente tenemos número crítico de 0. Aviso como utilizando estos números críticos tenemos 4 intervalos para probar el signo del primer derivado. Entonces, comenzando a la izquierda, utilizaremos el valor x de -7 para probar el signo del primer derivado. Para el próximo intervalo, utilizaremos un valor de prueba de x igual -5. Para este intervalo, utilizaremos x igual -1, y finalmente utilizaremos x igual 1. Para ahorrar un tiempo, ya he evaluado la primera función derivada con estos valores de prueba. Otra vez, aquí está nuestra función derivada. Así que ya realicé la sustitución de estas entradas para determinar estas salidas. Aviso cuando x igual -7 hexalitros primer derivado es positivo. Para x igual -5, es negativo.
Para x igual menos 1 siempre es positivo, y para x igual 1 también es positivo. Así que cuando el primer derivado es positivo, la función está aumentando a través del intervalo, y donde el primer derivado es negativo, la función está disminuyendo sobre el intervalo. Así está aumentando sobre este intervalo, disminuyendo sobre este intervalo y aumentando en estos últimos dos intervalos. Así que en este ejemplo, cuando damos las intervalas a las que la función está aumentando o disminuyendo, debemos ser pequeños cuidadosos. La función está aumentando en el intervalo abierto de -8 a -6, pero entonces avise cómo está aumentando en ambos de estos intervalos. Y así combinaremos estos y decir que está aumentando en el intervalo abierto de -10,3 todo el camino a 2, y luego disminuye en el intervalo abierto de -6 a -10,3. Ahora, no pide, pero aviso como en x igual -6, la función cambia de aumentar a disminuir, para tener un máximo relativo en x igual 6, y luego en x igual -10,3, la función cambia de disminuir a aumentar, y por tanto tenemos un punto bajo o mínimo relativo at x igual -10,3. Ahora queremos encontrar el intervalo para el cual la función es positiva. ¿Cuál sería el intervalo donde la función está sobre el eje x? Hacer esto deja analizar el gráfico. Mirando el gráfico de la función aviso como la función es solo positiva aquí a la derecha o sobre el x-axis. Puede parecer como sería positivo en el intervalo de 1 a 2. Recuerde que solo encontramos que la función está aumentando en el intervalo abierto de 0 a 2, y por lo tanto la función está sobre el x-axis. Y por lo tanto positivo en el intervalo de 0 a 2, donde el intervalo está abierto en 0 porque el valor de la función sería 0. Vamos a incluir el punto de partida de 2, porque podemos ver f de 2 sería positivo, lo que significa que la función es positiva en el intervalo de 0 a 2 donde el intervalo está abierto en 0 y cerrado en 2. Y ahora para la última pregunta, se pide que determinemos el extrema absoluto en el intervalo cerrado de -8 a 2. Al determinar el extrema absoluto o extrema global en un intervalo cerrado necesitamos evaluar la función en los números críticos, que en nuestro caso fueron -6, -10,3 y 0, que vemos aquí. Pero también en los endpoints de -8 y 2 que vemos aquí. Una vez que encontramos estos 5 valores de funciones, el mayor valor de funciones es el máximo absoluto. Y el menor valor de la función es el mínimo absoluto. Tenga en cuenta que este sería el valor de función más pequeño, -424.288, que sería el mínimo absoluto. Y el valor de función más grande es 131.072, y por lo tanto este será nuestro máximo absoluto en este intervalo cerrado. Así que el máximo absoluto solo el máximo es 131.072 hexanewtones x igual 2. Y el mínimo absoluto, o podemos decir el mínimo, es -524.288 hexanewtones x igual -8. Vamos al gráfico y verifique esta información. Primero, hablemos sobre donde la función aumenta o disminuye. Aviso como en el intervalo abierto de -8 a -6, la función está aumentando y luego en el intervalo abierto de -6 a -10,3 aquí la función está disminuyendo. Y luego de -10,3 a 0 la función está aumentando, y luego de 0 a 2 también aumenta. Y luego para el máximo absoluto. Aviso como en el intervalo cerrado este es el mayor valor de la función. Verificar el máximo absoluto ocurre en x igual 2, y este sería el valor de función más pequeño en el intervalo cerrado. Verificar el mínimo absoluto ocurre en -8. Espero que esto te haya resultado útil.